El caso Vladimir Gonzalo Barrera, fenómenos poltergeist en Patagonia, 1978. Introducción. El 9 de octubre de 1978, en la localidad de Cobunco Abajo, situada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Zapala, en la provincia de Neuquén, Argentina, se verificó una serie de eventos, clasificados como fenómenos poltergeist, que atrajeron la atención de parapsicólogos y autoridades locales. El protagonista involuntario de estos eventos fue Vladimir Gonzalo Barrera, un niño de 12 años, de extracción indígena mapuche, que se convirtió en el centro de manifestaciones inexplicables en su vivienda familiar. La documentación de este caso proviene de un artículo publicado en la revista mexicana Supermente y del texto Parapsicología de Fabio Serpa, además de relatos parapsicológicos de finales de los años 70. Es importante subrayar que se trata de fuentes divulgativas y parapsicológicas, no de investigaciones científicas verificadas según los criterios de la ciencia convencional. El contexto geográfico y social. Cobunco Abajo es un lugar desolado, un pequeño villorío azotado por los vientos, donde no existen caminos, y la única belleza del lugar la prestan montañas, cerros, algarrobos y álamos. En muchos kilómetros existen solo una docena de misérrimas viviendas. La familia Barrera, de extracción indígena mapuche, vivía en una de estas modestas moradas, propiedad del señor Ignacio Gallardo, quien ocupaba también el rol de juez de paz de la zona. El contexto social era el de una comunidad rural extremadamente aislada, donde las tradiciones indígenas se mezclaban con la cultura argentina. Vladimir era un niño analfabeto, como era común en aquella época y en esa zona remota de la Patagonia. Cronología detallada de los eventos. El 9 de octubre de 1978, Juan Bautista Barrera y Atoderana Sandoval de Barrera, abuelos de Vladimir Gonzalo y Ana Evangélica, dejaron precipitadamente la casa de Cobunco Abajo, en que vivía la familia, y viajaron unos 10 kilómetros hasta la localidad de Mariano Moreno, para comunicar al señor Ignacio Gallardo, juez de paz y dueño de la finca ocupada por ellos, una serie de misteriosos hechos que contrariaban el sentido común y alteraban la paz del lugar. El funcionario llevó de regreso en automóvil a sus aterrorizados inquilinos hasta la vivienda embrujada y pudo comprobar asombrado la veracidad de todos y cada uno de los episodios. En efecto, muebles, utensilios de cocina y hasta piedras de gran tamaño se habían desplazado de sus lugares habituales, aparentemente animados por una fuerza invisible. Al día siguiente, el juez de paz radicó la denuncia del insólito episodio ante la subcomisaría de Perito Moreno. Una comisión encabezada por el oficial subayudante Héctor Alarcón, concurrió hasta el rancho vacío que la familia Barrera, incluyendo al pequeño Vladimir Gonzalo de escasos 12 años, había obviamente abandonado presa del pánico. Alarcón y sus subordinados fueron recibidos entonces por una lluvia de agresivos guijarros y montículos de tierra que parecían venir de ninguna parte. 2 crucifijos y una botella que estaban sobre una mesa, dentro de la vivienda, salieron súbitamente despedidos por la ventana, sin ningún contacto físico. Los Barrera, que acababan de mudarse a otra casa vecina, volvieron a experimentar en su nueva morada la venganza de los espíritus malignos, como fue interpretado por los testigos de la época. Nuevamente los muebles flotaban en el aire, ingrávidos y amenazadores. Las piedras de las proximidades, entre las que había algunas de 50 kilos de peso, se levantaban del piso y quedaban suspendidas hasta una altura de 1,50 m. Las ollas, cacerolas, platos, cuchillos y cucharas volaban literalmente por los aires. Guijarros y puñados de tierra, tomados y arrojados por manos invisibles, golpeaban y lastimaban no solo a los integrantes de aquella atormentada familia, sino también a los intrusos que, enterados del fenómeno, acudían en tropel al segundo rancho embrujado. Pronto se estableció que el liberador involuntario de aquel pandemonio energético era Vladimir Gonzalo,
que de hecho no era el blanco de ninguno de los proyectiles lanzados con sus fabulosos poderes. El niño huía siempre asustado ante la presencia de los hombres de prensa y turistas para esconderse en las montañas, donde era imposible localizarlo durante días enteros. La intervención de ONIFE. El caso atrajo la atención de ONIFE, Organización Nacional de Investigación de Fenómenos Espaciales, cuyos miembros se hicieron presentes en el lugar y pudieron comprobar la veracidad de los episodios relatados. Esta organización, aunque no representara una institución científica en el sentido convencional del término, constituía uno de los principales grupos de investigación parapsicológica activos en Argentina en aquellos años. El análisis parapsicológico. El profesor Carlos Talley, director del Centro de Investigaciones Parapsicológicas de Buenos Aires, fue quien estableció las características de poltergeist presentes en los extraños episodios vividos por la familia Barrera. Talley manifestó que el centro por el dirigido disponía de un amplio archivo documental sobre la materia. En sus declaraciones, el profesor Talley se limitó a afirmar que es un ser humano el que hace de epicentro, y no la vivienda la que produce los disturbios. El parapsicólogo concluyó que el fenómeno se trataba de una eclosión singular de aptitudes que todos los humanos poseemos en el fondo del inconsciente. Clasificación parapsicológica, telergia y litolergia. Desde el punto de vista de la terminología parapsicológica, el caso fue clasificado como una combinación de diversos fenómenos. La telergia se refiere a la acción de la mente sobre la materia, mientras que la litolergia indica específicamente el lanzamiento de piedras a través de la mente, sin que intervengan fuerzas musculares. El caso de Vladimir presentaba características de ambos estos presuntos fenómenos, combinados con la telequinesis, es decir, el movimiento de objetos a distancia. La clasificación técnica del caso fue la de Siquer, psicocinesis espontánea recurrente. Según este marco teórico, no aceptado por la ciencia convencional, el fenómeno no sería causado por espíritus, ni por la vivienda misma, sino por la mente del niño, o por su estado psíquico inconsciente. El agente inconsciente, generalmente un adolescente o un niño en edad puberal, manifestaría a través de estas manifestaciones una disconformidad psíquica respecto al ambiente familiar. El rol de la familia. El caso de Vladimir Gonzalo Barrera, como sus parientes de extracción indígena mapuche, presentaba una característica peculiar. Algunos estudiosos sugirieron que quizá la abuelita y la hermanita Ana Evangélica pudieran ayudar con sus poderes, en fase de estudio, al pequeño Vladimir. Esta hipótesis quedó sin embargo no verificada y pertenece al corpus de las especulaciones parapsicológicas sobre la eventual naturaleza colectiva de algunos fenómenos poltergeist. Comparaciones con otros casos históricos. Fabio Serpa, en su texto de parapsicología, establece paralelismos entre el caso de Vladimir y otros casos documentados en la historia de la investigación parapsicológica. En 1926, el estudioso Harry Price había observado la psicocinesis de la pequeña alemana Eleonora Sugun, una niña con retraso mental, que tenía casi la misma edad que el niño mapuche de Cobunco Abajo. Eleonora realizó en el término de 3 meses, 1050 movimientos de objetos, y llegó a provocar 76 telequinesis en un solo día. Las capacidades de Vladimir, sin embargo, debido a la intensidad y la fuerza, pueden ser más propiamente comparadas a las de Matthew Manning. El joven británico realiza, igual que Vladimir, inconsciente o conscientemente, psicoquinesis de pesados armarios, colchones, mesas y todo tipo de objetos. Sin embargo, a diferencia del niño de Cobunco Abajo, los proyectiles del inglés no agreden a las personas. Matthew genera además curiosos fenómenos de aporte, irrupciones de objetos a través de los sólidos, y dobla metales como irregador, a través de lo que se llama telergia. La comparación con el caso del joven francés Jean-Pierre Girard es igualmente interesante. Girard genera telequinesis, tuerce cuerpos metálicos y altera sin contacto físico aparente instrumentos de laboratorio.
Los experimentos llevados a cabo con Girard en Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, Inglaterra y Estados Unidos fueron realizados con la absoluta cooperación del sujeto, y por científicos que seguían los cánones más rigurosos de la investigación parapsíquica. Cuestiones abiertas y limitaciones documentales. El caso de Vladimir Gonzalo Barrera presenta diversas características que lo hacen digno de estudio desde el punto de vista histórico de la parapsicología. Sin embargo, la documentación disponible permanece limitada a fuentes parapsicológicas divulgativas. No resultan publicaciones científicas especializadas que hayan profundizado el caso de modo sistemático, según los criterios de la metodología científica convencional. Quedan sin respuesta diversas preguntas fundamentales. ¿Cuál fue la evolución sucesiva de los fenómenos? ¿Cesaron espontáneamente o requirieron una intervención terapéutica? ¿Vladimir recibió un tratamiento parapsicológico o psicológico? ¿Cuál fue el impacto a largo plazo de estos eventos sobre su vida y sobre la de su familia? ¿Qué fue de Ana Evangélica, la hermana mencionada como posible partícipe en los fenómenos? La falta de seguimiento documentado representa una limitación significativa para la comprensión completa del caso. Fabio Serpa mismo nota que el caso Vladimir no está por cierto cerrado, sugiriendo que en la época de su publicación, el fenómeno podía estar aún en curso, o cuando menos no completamente resuelto. Consideraciones metodológicas. Es importante subrayar que la parapsicología, como disciplina, no es reconocida como ciencia por la comunidad científica internacional. Los conceptos de telergia, litolergia, psiquer y psicocinesis no tienen soporte reproducible en los experimentos conducidos según el método científico. Los testimonios recogidos, por más numerosos y aparentemente concordantes, no constituyen pruebas científicas de la existencia de fenómenos paranormales. Las explicaciones alternativas para este tipo de eventos incluyen fenómenos de sugestión colectiva, fraudes deliberados o inconscientes, errores de percepción e interpretación, y una serie de otros factores psicológicos y sociológicos que pueden producir relatos sinceros pero no precisos de eventos aparentemente inexplicables. Sin embargo, desde el punto de vista histórico y antropológico, el caso de Vladimir representa un interesante ejemplo de cómo fenómenos percibidos como paranormales son interpretados y documentados en contextos rurales aislados, y de cómo las creencias tradicionales de las poblaciones indígenas pueden interactuar con los intentos de interpretación parapsicológica occidental. Contexto cultural mapuche. La familia Barrera pertenecía a la etnia mapuche, población indígena que habita tradicionalmente las regiones del sur de Chile y de Argentina. La cosmología mapuche incluye creencias relativas a fuerzas espirituales y a una compleja relación entre el mundo visible y el invisible. Es posible que la interpretación de los eventos por parte de la familia y de la comunidad local estuviera influenciada por este trasfondo cultural, mientras que los parapsicólogos externos aplicaban sus propias categorías interpretativas occidentales. Esta superposición de sistemas interpretativos diversos, el indígena tradicional y el parapsicológico occidental, añade un ulterior nivel de complejidad al análisis del caso. Fabio Serpa Yonife. Fabio Pedro Ayes Serpa nació en Uruguay en 1928, y se radicó en Argentina en 1951, donde desarrolló una larga carrera como actor de teatro, cine y televisión, antes de dedicarse completamente al estudio de la parapsicología y la ovnilogía. En 1968 fundó ONIFE, Organización Nacional de Investigación de Fenómenos Espaciales, después de haber realizado el primer simposio de investigación sobre vida extraterrestre, en el auditorio de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Desde 1973 hasta 1991 dirigió la revista Cuarta Dimensión, una de las publicaciones más influyentes en el campo de la investigación parapsicológica y ovnilógica en América Latina.
La revista publicaba mensualmente investigaciones sobre casos de ovni, contactos extraterrestres, fenómenos paranormales, civilizaciones perdidas y otros temas considerados al margen de la ciencia oficial. Serpa fue el único ovniólogo civil en el mundo en dar una conferencia en una institución militar, específicamente en la base naval de Puerto Belgrano de la Marina de Guerra Argentina, en septiembre de 1968. Durante su larga carrera investigó miles de casos y publicó más de 20 libros sobre parapsicología, ovnilogía y fenómenos inexplicables. Su enfoque metodológico, aunque no reconocido por la comunidad científica convencional, incluía la recolección sistemática de testimonios, la investigación de campo y la colaboración con equipos médicos y técnicos, para documentar los casos estudiados. El caso Vladimir Gonzalo Barrera fue uno de los muchos fenómenos parapsicológicos que ONIFE investigó en el territorio argentino a finales de los años 70. Serpa murió en Argentina en 2019, dejando un vasto corpus de documentación sobre fenómenos considerados paranormales que, independientemente de su validez científica, representa un importante archivo antropológico y cultural de las creencias y de las experiencias relatadas en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Observaciones conclusivas. El caso Vladimir Gonzalo Barrera permanece documentado principalmente a través de fuentes parapsicológicas divulgativas, en particular el artículo de la revista mexicana Supermente y el texto de Fabio Serpa. La ausencia de publicaciones científicas peer-reviewed limita la posibilidad de un análisis profundo, según los criterios de la metodología científica contemporánea. No obstante, el caso presenta elementos de interés histórico y antropológico que justifican su inclusión en los anales de los fenómenos poltergeist documentados en América Latina. La intervención de organizaciones como ONIFE y el Centro de Investigaciones Parapsicológicas de Buenos Aires, la presencia de testigos múltiples, incluidas autoridades locales como el juez de paz Ignacio Gallardo y el oficial Héctor Alarcón, y la riqueza de detalles específicos, confieren al caso una relevancia particular dentro del corpus de la literatura parapsicológica argentina de los años 70. La búsqueda de ulterior documentación permanece abierta. Archivos locales de Zapala o Neuquén, documentos judiciales relativos a la denuncia presentada en la subcomisaría de Perito Moreno, o testimonios directos de eventuales supervivientes, podrían en el futuro proveer informaciones adicionales que permitan una reconstrucción más completa y verificable de este episodio de la casuística parapsicológica patagónica. El caso permanece como un ejemplo significativo de cómo eventos percibidos como anómalos son documentados, interpretados y transmitidos a través de canales no científicos, y de cómo tales narraciones reflejan tanto las creencias culturales de las comunidades involucradas como las teorías y los prejuicios de los investigadores que los estudian. Documento basado en el artículo Un chico produce disturbios paranormales publicado en la revista mexicana Supermente y en el texto Parapsicología de Fabio Serpa, 1978. Fabio Pedro Ayes Serpa, Uruguay 1928, Argentina 2019, fue un parapsicólogo, ovniólogo e historiador uruguayo, con residencia en Argentina desde 1951. Fundó ONIFE, Organización Nacional de Investigación de Fenómenos Espaciales, en 1968, y fue director de la revista Cuarta Dimensión desde 1973 hasta 1991, dedicada a la investigación ovnilógica y parapsicológica. Sujeto a actualizaciones con ulterior documentación.